Hola Mike, muy buena noche, muy buena madrugada. Te quería comentar así por audio mi experiencia nefasta con los grises, porque sí es una experiencia nefasta, pero bueno, una experiencia que para mí pues, no me gusta. ¿Por qué? Porque justamente me han intentado hartísimas veces los grises como implantar, parasitar o como se le llame, y como que me han estado observando durante cierto tiempo. Bueno, pues ya sabes que ellos observan todo y me han estado observando durante cierto tiempo. ¿Para qué? No sé, pero sé que me han estado observando. Y bueno, pues la verdad es una experiencia, pues sí, nefasta de alguna manera porque no es bonito las experiencias con ellos que he tenido. Y pues aquí vamos. Resulta, pasa y acontece que cuando ellos me contactan o yo estoy en contacto con ellos, yo me doy cuenta de ellos a través del plano energético. El plano energético y diferentes planos, otros planos. Porque físicamente solo los he visto físicamente una vez. Y créeme que fue terrible. Porque en ese tiempo yo era más pequeño, más adolescente, más niño. Y fue feo, fue terrible porque verlos a ellos me causó un terror terrible en esa época. Y ver cómo se asomaban por la puerta fue terrible, terrible, terrible. Era una noche, pues, se supone que era una noche normal. Yo estaba aquí en Tocancipá, Cundinamarca, que es un pueblo, mitad pueblo, mitad ciudad, que está cerca de la capital, cerca de Bogotá, distrito capital de Colombia. Y me acuerdo que ya era bien de madrugada y empecé a sentir como un terror extraño, como una intuición y un terror extraño de que algo me estaba observando, algo me estaba acechando. Y bueno, yo por esa época no tenía, sí tenía conocimiento de lo espiritual, pero tampoco mucho. Así que no supe cómo defenderme de eso, no supe cómo contrarrestar eso, no supe cómo con mi energía plantarles frente y no tener miedo, sino que fue una experiencia fuerte para mí, porque verlos asomarse por la puerta, uno asomarse por la puerta y observarme fijamente, atentamente, sin, ellos son sin expresiones, inexpresivos, fríos, y, pero sobre todo tienen mucho odio hacia la humanidad. Y me veían con odio, o por lo menos el que yo vi, me veía con odio y muy inexpresivo y así, altote, con ojotes negros, profundos y horribles. Entonces, esa noche casi no pude dormir. Después empecé a empezó a amanecer y pues ahí sí me pude dormir y me desperté como a las 12 del mediodía y yo dije, bueno, es esto que pasó, no me lo vuelvo, no me vuelva a pasar. Me decidí en seguir, yo ya había estudiado el tema de la energía, la telequinesis y otros dones espirituales que el ser humano tiene. Y ya había investigado algo del chamanismo y otras cosas, aunque en ese tiempo era más budista que otra cosa, porque en ese tiempo era budista, practicaba el budismo tibetano. Años después empecé a entender por qué me visitaban, bueno, más que el por qué, el que se alimentaban de ese terror que yo sentía, sea físicamente o en otras dimensiones o energías, el terror que emanaba mi cuerpo y mi cuerpo emocional, mi cuerpo energético.
Y pues empecé entonces a controlar eso y empecé a ver que podía enfrentarlos. Y empecé también a ver que además de enfrentarlos, podía ver qué me habían implantado, porque desde más pequeño, inclusive que la primera vez que los vi físicamente, ya me habían implantado, ya me habían visitado, solo que parece que fue tan traumático que pues lo olvidé, pero aún así sé que ya me habían visitado antes de esa, entre comillas, primera vez que los vi físicamente, y sé que me habían implantado algo. ¿Qué pasó? Años después que ya me volví un chamán, muchos años después que me volví un chamán ya consagrado y una persona bien espiritual, empecé a ver que había un patrón de cómo podía yo defenderme. Y es que mi cuerpo energético, mi cuerpo espiritual, sabe cómo defenderse de ellos, sabe cómo quitarse esos implantes o por lo menos desactivarlos. Entonces empecé a no tener miedo. Y al no tener miedo, pues empecé a enfrentarme a ellos. ¿Cómo uno se enfrenta a ellos? Ya te comento de una otra experiencia. Y es que ellos siempre dan por hecho que los seres humanos vamos a sentir terror y horror por ellos. Porque eso es lo que yo experimenté de primera mano cuando estaba más pequeñito. Terror y horror al verlo y sentir su energía, su presencia y su maldad, porque sí son malos, y su ira hacia nosotros, o por lo menos hacia mí. ¿Qué pasó luego de todo eso? Empecé a entrenar psíquicamente, energéticamente, telequinéticamente, para mover mi intento de energía vital chamánico, para defenderme de muchas cosas que me han atacado desde siempre, no solo los grises, sino también entes y seres de índole paranormal, sobrenatural, extraterrestre, de todo. Y me he logrado defender. Y justamente este año tuve una experiencia con ellos, que fue a través del plano, fue a través de muchos planos, porque yo estaba, digamos, soñando, estaba normal durmiendo, normal soñando, y estaba en el plano onírico. Cuando en el plano onírico empiezo a sentir la presencia de ellos cerca mío y yo, pues normal, yo dije, bueno, ya me he enfrentado otras veces a ellos en estos planos y no les tengo miedo, pero yo quería saber hacia dónde iba, entonces me hice el loco y dejé que siguiera el sueño a ver hacia dónde me llevaba, con tal de ver qué pasaba. Y pues sí, siguió, empezaron empezaron ahí como a poner una pantalla como si fuera, ¿cómo llamarlo? Una Matrix o un sueño inducido, en donde supuestamente yo estaba en mi casa y era de día, pero yo sabía que estaba soñando, así que yo no me comí el cuento, yo no me tragué el cuento. Supuestamente estaba de día y supuestamente yo estaba con mi familia y de repente empecé a sentir algo en la cabeza. Empecé a sentir como si en mi cabeza, en mi cuero cabelludo, hubiera un montón de huevecillos o como cosas extrañas, como parásitos en el lado derecho de la cabeza. Creo que era el lado derecho. Y yo me los arrancaba y me los arrancaba y me los arrancaba. Y entonces me fui a ver un espejo. Me fui a ver un espejo y adivina que había dos cositos, dos implantes que se conectaban como cual enchufe a mi cabeza, a mi cerebro, a través de mi cráneo. Había como dos cositas que se incrustaban en mi cabeza que eran como mitad metálicas, mitad de una tecnología ahí rara que se integraba a mi cabeza. Era como un metal biológico que se integraba a mi cabeza. Y bueno.
Pasa y acontece entonces que me los empiezo a retirar. O sea, yo mismo en el sueño me los desconecté. Y cuando me los desconecté, empecé a salir como de la Matrix esa que me pusieron porque era como unas muchas capas. Era como una energía de muchas capas que me pusieron para evitar que yo me diera cuenta de ese sueño y que yo pensara supuestamente que estaba en un sueño normal soñando con mi familia y en realidad me estaban parasitando. La cosa es que justo en ese momento empecé a soñar que salía de esa Matrix, pero no era un sueño, literal estaba rompiendo la energía que me habían puesto en esa pantalla mental o telepática, llamémoslo así, y empecé a romper esa energía. Tanto la rompí que empecé a verlos a ellos, y entre ellos telepáticamente conversaban y decían, ¿cómo es posible que este humano, este maldito humano, decían así, se haya quitado los dos implantes solo? Dos implantes que llevaban con él mucho tiempo y tras el hecho se quitó los parásitos que también le estábamos poniendo hoy. Y yo los escuchaba, entonces de repente yo hablé en ese romper de la matriz y les dije, ¿ustedes creen que no los estoy escuchando o que no los estoy viendo? Pues me voltearon a ver y ya no sentían rabia, vi que sintieron como más que rabia, como una rabia con pánico y una rabia con más rabia, como con odio y sorpresa también, ¿no? Porque al parecer era la primera vez que un humano hacía eso, según ellos lo que entendí, o sea, quitarse un implante por sí solo y enfrentarse a ellos así pues tan directamente, como frentearlos, ¿no? Tan fuerte. Y para mí fue fuerte pues verlos ahí, altos, ojos almendrados, oscuros, horribles. Y bueno, pues la cosa es que al pasar eso, pues ¿sabes qué sucedió? Y le comento a tu público. Me desperté literalmente rápido de ese sueño, rompí las otras capas de lo que quedaba de esa Matrix y como que sentí que con mi energía los golpeé feo. Por lo menos telepáticamente los interferí bien feo, ¿sabes? Porque no me volvieron a molestar desde ese entonces todo este año. Eso fue como en enero o febrero y no me han vuelto a molestar. Ahora, me desperté y me tuve parálisis del sueño, o sea, me desperté y me acuerdo que ya era de día y aún siendo de día no me podía mover, yo tenía los ojos abiertos. Y en mi cuarto, allá en la finca de mi madre, pues empecé a sentir que algo se me subía. O sea, como que algo aprovechó esa parálisis del sueño y se me empezó a subir. Y esa energía era como la de, no sé, pues muchos la podrían llamar demonio, otros lo podían llamar, yo qué sé, algo ahí. ¿Y qué pasó? Pues empezó a subirse, a subirse, a subirse y esa cosa se puso enfrente de mi cara y me miraba como riéndose, como diciendo, te tengo dominado y te voy a absorber mi energía, te voy a absorber la energía. La cosa es que yo ya sabía cómo salir de esa situación, pero entonces yo dije, bueno, veamos, igual como con los grises hace un momentito, veamos a dónde quiere llegar este ser, hasta dónde quiere ir, hasta qué punto. Y sí empezó a intentar absorber mi energía, parasitarme, vampirizarme energéticamente, mientras yo estaba paralizado. Y yo dije, no, ya, ya, ya. Yo en mis adentros dije, ya, ya fue suficiente. Entonces le hablé mentalmente y le dije, algo así, le dije como que pues supuestamente me tienes paralizado, pero ya verás que no. Entonces como que sorprendió que yo le pudiera hablar telepáticamente y mentalmente y dijo algo así como te odio
¿Y cómo vas a hacer para librarte de esto? Entonces yo simplemente le dije así y incrementé como mi energía áurica tan fuerte que empecé a sentir como si manara mucho fuego, como si mucho fuego, mucha candela yo empezara a manar. Tanto así que pues el ser ese, me pueden creer o no, pero empecé a escuchar como si gritara, como si de alguna manera gritara de dolor. Y de repente agarré movimiento porque cuando yo hago esas prácticas, no solo lo del fuego, sino otras prácticas energéticas, me logro desparalizar de la parálisis del sueño. Y cuando me desparalicé, o sea, como perdí la parálisis y me esa energía calórica tan fuerte, siento que lo quemé o como que lo herí a ese recedente y se fue, se fue directico, se fue. Y cuando se fue y me empecé a mover, ya pues agarré conciencia y dije, bueno, ya. Me desperté, o sea, yo estaba ya despierto, pero me pude mover, ya me podía mover el cuerpo. Y me levanté de la cama y listo. Ya era de día, ya me pude mover y ahí terminó la experiencia. Lo que resalta esta experiencia es que hay cosas que la mayoría no entiende y sobre nuestra energía que la mayoría no entiende. Nuestra energía es poderosa, nuestra energía está conectada con el creador. Y bueno, pues nada, quería comentar eso. Un abrazo a todos y hasta luego. Buena noche, buena madrugada. Aquí a Ryan Lucía Zárate, chamán. Saludos, Mike.